Y la última vez, pues, vimos la mitad del capítulo 13, ¿vale? Porque, aunque son pocos versos, pero hay mucho contenido, mucha condensación. Y en este capítulo 13, pues hay sobre todo dos protagonistas que salen, que uno es el anticristo y el otro el falso profeta. No sé si os suena de algo los que estuviste ahí hace un mes. Muy bien, pues vamos a ver la lectura del capítulo 13 de Apocalipsis y así volvemos a entrar un poco en la historia. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeñito repaso para los que no estuvieron en la presentación de la primera bestia. La primera bestia representaba, a ver si os acordáis, ¿qué otro nombre podría tener? No estabais nadie. El anticristo, ¿vale? Esta que tenía varias cabezas de dragones. Habíamos visto la comparación con el libro de Daniel, ¿vale? La estatua de Nabucodonosor. Y en la estatua de Nabucodonosor volvimos pues a unos siglos antes de Cristo, en la época de Daniel, y Daniel había tenido una visión respecto a un sueño que había tenido este rey, y era una estatua de él mismo, pues separado por distintos materiales, y cada parte de su cuerpo representaba distintos reinos. No sé si os acordáis. La cabeza era de oro, el pecho con los brazos eran de plata, luego esta parte de bronce, de hierro, y los pies de barro mezclado con hierro. Y cada uno representaban imperios que iban a suceder después del rey de Nabucodonosor. Esta parte eran los medos persas, que están representados por el oso. Ya es un repaso, porque si no tendría que volver a explicarlo todo de vuelta. Están las grabaciones, o sea, si queréis podéis pillar la grabación por una módica suma de 100 euros. Digo, pues si queréis reconectar un poco con lo que estamos viendo, están todos los estudios del Apocalipsis grabados, así que os podéis hablar con Israel y él gustosamente os irá pasando las grabaciones de las veces que hayáis fallado o estando ausente. Muy bien, después de los medos persas vinieron pues los griegos, y por eso estaban representados por la imagen del leopardo, por la rapidez y porque conquistó pues muchísimos reinos. Y después de los griegos vinieron los romanos, ¿vale? Y ese espíritu romano es el que va a volver en los últimos tiempos. Y Dios, como es el Dios de la historia, que vio el pasado, el presente y el futuro en un mismo plano, para Él todo es presente, ya está todo cumplido. Para Él no hay sorpresas. Por eso cuando Él dice algo que va a pasar, pues se cumple, porque Él es dueño del futuro. Él es omnisciente, no hay nada que se le escape. Muy bien, entonces el anticristo, para resumirlo, en los últimos tiempos será un dictador mundial, político, que será el mejor estratagema militar que nunca jamás haya existido en la Tierra. Él va a aportar las soluciones que este planeta necesita. Por ejemplo, nunca se ha podido solucionar el problema del Medio Oriente. Pues el anticristo vendrá y va a aportar la solución para que haya paz entre los israelitas y los árabes. Va a aportar la solución respecto al hambre. También, pues, nadie pasará por esa necesidad de hambre. Pero todo esto será ya en la tribulación, cuando ya la Iglesia no esté presente. Cuando aparezca el anticristo en la escena, la Iglesia ya habrá sido raptada, habrá desaparecido. Yo creo que incluso por eso cada vez más se está acentuando apariciones de ovnis. No es que creamos en extraterrestres, pero seguramente que un argumento sí que dirán cuando la Iglesia desaparezca es que los extraterrestres se llevaron a millones de habitantes. Por eso se llama ovnis.
objetos volantes no identificados, pero nosotros lo vamos a llamar OVIs, objetos volantes identificados. Es una obra de... El enemigo puede producir energía, el diablo puede materializar energía y hacer que las personas vean cosas que aparecen y luego, pues, para hacerte creer en cosas. Y es lo que hace el falso profeta, el personaje que vamos a ver ahora. Es capaz de hacer milagros, de repetir un milagro que había hecho Elías, de hacer descender fuego del cielo, y la gente ve y cree. Así es la fe de muchos, necesitan ver para creer. Y te aseguro que una fe que necesita ver no es fe, porque te pueden engañar. Hay muchos buenos magos que te hacen trucos y desaparecen. Y tú lo ves y dices, wow, ha desaparecido. Tú te lo crees. Y esa es su meta, hacértelo creer, que ha desaparecido. Pero hay un truco detrás de cada truco de magia. Muy bien, pues el falso profeta, si queremos definir ya un profeta, ¿qué es? ¿Cuál es la función de un profeta? Hablar aparte de Dios. Entonces, un profeta pasa tiempo a solas con Dios, meditando su palabra, en oración, hasta que recibe una palabra clara de parte de Dios. Y su meta es, pues, transmitir el consejo de Dios de forma completa a los ciudadanos, a las personas, para que sepan cuál es el pensamiento, cuál es la voluntad de Dios para ellos, o sencillamente su voluntad en ese momento. Y aquí este profeta se caracteriza por ser falso. Entonces, es decir, que va a hablar, va a hacer creer que habla de parte de Dios, pero es un falso, ¿vale? Entonces, todo lo que él va a hablar no va a ser verdad. Por eso, aquí nos muestra en el Apocalipsis que va a tener la apariencia con los dos cuernitos de cordero, y es una apariencia de mansedumbre, de buenachón, un hombre que no ha matado ni una mosca, pero realmente toda su enseñanza está originada por el mismo diablo, porque dice que el dragón es el que da la autoridad para que él hable todo lo que tenga que hablar. Entonces, tanto el anticristo como el falso profeta toman origen todos sus conocimientos en el dragón, es decir, en el mismo diablo. El diablo es el ser más inteligente que existe en todo el universo después de Cristo. Así que estos dos personajes, que serán dos personas humanas, van a tener una sabiduría por encima de la media normal, pero multiplicado por muchísimas veces. Y por eso van a tener una influencia a nivel mundial. Así que este falso profeta, como hemos visto, él es el que va a hacer que todas las personas a nivel mundial adoren al anticristo, es decir, al gobernador político a nivel mundial. Es decir, que la religión y la política van a ir juntos, se necesitarán el uno al otro para poder gobernar. Y en la historia, hasta hoy en día, en muchísimos países, la religión se ha mezclado con la política para poder dominar un país, para poder gobernar un país. Tienen que funcionar juntos. Imagínate que uno quiera gobernar un país, en un país mayoritariamente católico, por ejemplo, pero a él le cae mal el Papa. Pues el Papa va a lanzar un mensaje a la población y le va a decir, no le hagáis caso a este. Y entonces le van a hacer caso a quién. Más bien al Papa. Y entonces no van a estar de acuerdo ni van a votar por este personaje. Entonces tendrán que ponerse de acuerdo, tendrán que ser aliados. En Romanos, vamos a ver, tú vas poniendo los textos ahí. En Romanos 8, versículos 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto
los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es lo que nos caracteriza como personas? Nuestra mente, lo que pensamos. Eso es lo que nos caracteriza. En la Biblia, ¿cuántos grupos de personajes hay? ¿Cuál es la división que hay en la Biblia? Hay los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Es decir, no hay tercer grupo, cuarto, quinto, ni etcétera. Solo dos grupos, los que creen en Dios, los que siguen a Dios y los que no creen. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis, cuando habla de esta terminología, los moradores de la tierra, pues va implícito el hecho de que los moradores de la tierra son aquellos que siguen voluntariamente al diablo. Son aquellos que voluntariamente adoran al anticristo. Los que se deleitan en las cosas de la tierra. Son los que escogieron de forma voluntaria adorar a la bestia. Es decir, que llegaremos y vamos avanzando hacia ese recorrido, hacia ese camino, donde cada vez vemos mucho más esa separación. Los que quieren seguir a Dios y los que no. Cada vez los tibios van a ver cada vez menos. Los que están entre dos aguas, los que no saben muy bien qué hacer con sus vidas. Habrán cada vez más radicales. O yo sigo a Dios o no sigo a Dios. Así que uno de los más grandes engaños que va a haber en el futuro es justamente, va a ser usado a través de la misma religión. Donde este falso profeta les va a decir, yo os voy a indicar un camino, el único camino, que es el auténtico. El falso profeta es aquel que va a guiar de forma religiosa a que los habitantes del mundo entero adoren al anticristo. Y todos los moradores de la tierra, todos aquellos que no quieran seguir a Dios, es decir, será la religión mundial. Ahí ya no habrá ni católicos, ni protestantes, ni evangélicos, de ningún ramo, ni musulmanes, porque a veces oímos, mira, es esta la religión la que va a gobernar el mundo al final de los tiempos. No, ninguna de las religiones existentes hoy en día será la que va a dominar al mundo al final de los tiempos, sino la que va a dominar es aquella dirigida por el falso profeta, que directamente va a guiar a todo el mundo a adorar al anticristo, del cual hoy en día pues no sabemos quién es, ni creo que lo sepamos mientras estemos aquí como iglesia. El único camino a Dios es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero aquí el falso profeta les va a decir, si queréis que os vaya bien, tenéis que adorar al anticristo. Y a través de la religión no podemos alcanzar a Dios. Jamás. Había una mujer en el 4º capítulo del Evangelio Juan, que la conocemos como la samaritana. Se acercó Jesús hacia ella y esta mujer era muy religiosa, porque ella estaba desafiando a Jesús y le decía, vosotros los judíos decís que es en Jerusalén que hay que ir a adorar, pero nosotros aquí tenemos el pozo de Jacob. Y entonces, ¿dónde hay que ir a adorar? ¿Cómo era su vida? Pues vivía de una forma totalmente inmoral, porque ya Jesús reveló lo que había en su corazón, reveló y sacó a la luz su pasado. Mujer, si 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no es ni tu marido. Y ha desmontado toda su religiosidad. Es decir, que con la religiosidad encubrimos y tapamos lo que hay dentro del corazón. Y por eso no es a través de la religión que nos podemos acercar a Dios, sino a través de Cristo. No basta solo creer, no basta solo decir, sí, yo creo. En Santiago nos dice que hay muchos más que creen, que son los mismos demonios, creen en Dios y tienen mucha fe, pero no se arrepienten de sus pecados, porque no tienen esa capacidad ni podrán hacerlo.
y no son salvos. Entonces el solo creer no basta, sino que hay que seguir a Jesús y ser su discípulo. Las religiones matan, las religiones manipulan las mentes, manipulan a las masas, manipulan a las personas, a los humanos, y ellos no son la respuesta para el ser humano. Jesucristo es la respuesta. Él es la respuesta. Es el único en este planeta que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que era el más grande mentiroso que ha existido en la historia de la humanidad, o si realmente Él fue quien dijo ser, pues Él es la respuesta. Y lo tenemos por el hecho de que más de 500 testigos lo vieron resucitado, lo han visto. Y estuvo unos 40 días aún después de resucitado, pues relacionándose con personas. La muerte no lo pudo retener, lo vieron ascender, y eso no pasó ni con Mahoma, ni Confucio, ni con cualquier personaje que haya fundado cualquier tipo de religión o de creencia. Ningún fundador de una religión dio su vida por sus seguidores, jamás. Ni les pudo aportar esas respuestas que Cristo ha aportado. En Mateo, aquí con la Biblia móvil voy a ir más rápido. Mateo 24, versículos 23 al 26 dice: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. En la historia han habido personajes que se han querido hacer pasar por Cristo. Han habido unos cuantos. Y algunos con una capacidad también de sanar y de hacer milagros. Pero ni son Cristo, porque ya vino una vez, y cuando Él vuelva, no va a venir para sanarte de tu fiebre ni resucitar los muertos. Él, cuando vuelva de forma física, será para establecer el reino milenial. En Mateo 24, en este mismo capítulo, en el versículo 5 nos dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que la profecía siempre tiene que estar de acuerdo con su palabra. Si te viene algún supuesto profeta, y aquí pues será un falso profeta, el que va a guiar al mundo entero, el que va a cegar al mundo entero, porque él va a hacer señales, va a hacer bajar fuego del cielo, va a hacer prodigios, y la gente le va a seguir, porque dice, míralo, todo lo que hace, qué maravillas, qué prodigios, no hay ninguno como él. Y Jesús ya avisó que todas estas cosas pasarían y pasarán. Pero yo os aviso, no le creáis, porque no soy yo no soy ese. Él jamás va a contradecir lo que ya ha escrito en su palabra. Así que este falso profeta va a aparecer manso, va a aparecer ahí con la apariencia de humildad, pero está escrito en Apocalipsis 13 que va a hablar como dragón, es decir, como si fuera el mismo diablo. O sea, va a engañar, va a seducir, de tal manera que es increíble la sabiduría de estos dos personajes, porque van a tener la capacidad de engañar a ricos y pobres, a libres y esclavos. No importa el estrato social, no importa la inteligencia o el QI de cada persona. Los van a engañar, van a ser engañados todos. ¿Por qué? Porque van a arraigar su fe en lo que ven y van a seguir a cualquier persona que les vaya a aportar soluciones prácticas para su vida. Claro, porque en el planeta va a haber problemas de guerras,
muchísimos más que ahora, problemas de hambre, problemas de todo tipo, y claro, si se presenta alguien que va a aportar soluciones y las va a dar y va a funcionar, pues lo van a seguir, sí o sí. Y vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 11, versículos 13 al 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que, ¿un disfraz qué es? ¿Conocéis el cuento de la Caperucita Roja? Había un lobo, que se disfrazó de abuelita y se escondió y se comió a la abuela. Y llega la nieta a traerle alimentos a su abuela y se da cuenta que la abuela pues no es como si no estuviera en su mejor día, ¿no? Había unos rasgos físicos que había cambiado. Y le iba preguntando, ¿no? Y esos ojos, y esa boca ahí tan... Y cómo intentaba engañarle, ¿no? Es para mirarte mejor, es para oírte mejor. Hasta que al final fue a por ella y a comérsela. Pues así será el falso profeta. Se va a disfrazar. Y la gente va a estar ahí impresionado. Dice, wow, mira lo que hace. No van a recurrir a la palabra, no van a recurrir a la Biblia. Sino que lo que veo, eso creo. ¿A mí me aporta soluciones? Pues ya está, yo le sigo. Es como las elecciones, es como la política, ¿no? Dice, pues mira, este parece menos malo que los demás, pues voy a votar por este. Y bueno, las cosas pues siguen saliendo como salen. El falso profeta, entonces, lo que va a hacer, va a aglomerar absolutamente todas las creencias, todas las religiones, y formar una sola. Hoy en día ya se está haciendo. Lo conocemos por una palabreja de esta que ha salido, ecumenismo, ¿no? Muy bien, pues a través del ecumenismo, de lo que se trata, ya hoy en día hay todo un movimiento donde movimientos evangélicos también han entrado en el trapo y se ponen de acuerdo con los budistas, con los mahometanos, con los testigos de Jehová, con los católicos, diciendo, pues vamos a orar todos juntos a un mismo Dios y que Dios nos ayude y nos guíe. Y si tú quieres seguir su palabra, y si tú quieres ser fiel a lo que está escrito, tú sabes que eso no lo puedes hacer. Entonces, ¿cómo te van a llamar? Que eres un intolerante, que eres un intransigente, que eres exagerado, que lo importante es lo que dijo Cristo, que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno, que ellos también sean uno. Se basan en ese texto, en el ecumenismo. Y ¿Cristo qué quiso decir con esa oración? Que sean uno ¿en qué? No en religiones, sino en todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. No importa la denominación, porque no somos de denominaciones, o somos de Cristo o no somos de Cristo. Porque eso pasó, ¿sabes? En el cielo estaba ahí San Pedro llamando a los cristianos para pasar al tribunal de Cristo. Vamos a ir a turnos porque vamos a estar solos, cara a cara, frente a Cristo. Y dice, bueno, en la sala de espera, tú, ¿quién eres? ¿Cuál es tu creencia? En la tierra, ¿cuál ha sido? Yo soy bautista. ¿Y tú? Yo soy de Asamblea de Dios. ¿Y tú? Yo de Filadelfia. ¿Y tú? Yo de Cristo. ¡Hala, ven! Para adentro. Tu pasaporte al cielo no es tu denominación, no es tu iglesia. Es el haber reconocido tu condición de pecador delante de Dios y de haber aceptado ese sacrificio tan grande que le costó a Cristo en la cruz del Calvario. Allí Cristo no estaba pensando para nada en denominaciones. Jesús dijo entonces que todos seamos uno. Este líder mundial va a recibir poderes,
muy grandes, y va a empujar a toda la humanidad a que se ponga una marca. Una marca. Y que adoren al anticristo. Eso lo va a hacer el falso profeta. No es el anticristo que va a empujar a la gente a marcarse, sino será el mundo religioso el que lo hará. Y la marca tendrán que marcarse o en la mano derecha o en la frente con el número 666. Y ha habido tantas cosas que se han dicho y escrito. 666, pues en la época cuando Juan escribió esto, pues los valores de cada letra, sea en el griego o sea en el hebreo, tenían un valor numérico. Entonces, si por ejemplo tú estabas enamorado de Ana, Ana, A-N-N-A, en griego son 2 Ns. La A tenía el valor de 1, la N de 50. Entonces, 1 más 50 más 50 más 1, ¿qué valor tenía? 102. Entonces, el que estaba un poco cortado y estaba enamorado y no se atrevía a decir el nombre, decía, pues yo estoy enamorado de 102. Entonces aquí Juan, bajo esa presión, él estaba en la isla de Patmos. Y él no podía declarar así abiertamente el nombre de la bestia. Y por eso dijo, bueno, este es número de hombre, y el que tenga entendimiento, pues que busque, indague, a ver a qué conclusiones llega. Y ese número es el 666. Entonces, claro, tú vas indagando y saber con qué nombres coincido. Y son muchos nombres donde el valor de su nombre, si lo transformamos en el valor numérico, coinciden con ese número. Pero todos esos personajes en la historia son aquellos que han perseguido a los cristianos, que han estado absolutamente opuestos a la palabra de Dios, como era, por ejemplo, en la época misma de Juan, que era pues Domiciano, en el año 96, más conocido por el nombre de Calígula, donde además en su época le llamaban la bestia, porque él estaba absolutamente en contra de los cristianos y hasta a los mismos soldados romanos les caía mal ese emperador. Si vamos al de antes, al anterior, el César anterior, el Nerón, tú vas sumando el valor de sus letras, pues te da también el 666. Si cogemos el nombre de Hitler, de Napoleón, y etcétera, a través de la historia, van sumando el 666. Entonces, ¿os acordáis que habíamos visto que la profecía es como si tú coges una piedra y la lanzas en el agua y va pegando botes, ping, 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 y se va cumpliendo en esta época, se vuelve a cumplir en esta época, se vuelve a cumplir en esta época? Es decir, que la palabra de Dios es como una onda expansiva, porque la historia de la humanidad se va repitiendo sus ciclos. ¿Por qué? Porque de la historia nosotros no aprendemos nada, seguimos repitiendo los mismos errores. Entonces, por eso también la palabra de Dios sigue siendo tan válida, porque no importa en la época que estamos viviendo, la humanidad sigue repitiendo los mismos errores, aunque sea con tecnologías diferentes, pero Salomón ya lo dijo en su época, debajo del sol no hay nada nuevo. Lo que hay en el corazón humano sigue siendo malo. Así que va a haber algo en el futuro, un sistema a nivel mundial, donde la meta será de controlar absolutamente a todas las personas. Va a haber un sistema donde van a poder, y mismo hoy en día está siendo posible, a nivel de la tecnología. No sé si habéis oído del chip, el famoso chip que es pequeño como un granito de arroz, y que hoy en día tú lo puedes implantar o en la mano o en la frente, solo en esos 2 sitios, porque tiene una pila de litio que se autorrecarga gracias a los cambios de temperatura del cuerpo en esas 2 partes del organismo. Y ahí dentro tú puedes meter un montón de información. La seguridad social, tus datos bancarios,
tu historial médico, y hasta podrán inventar un sistema donde pues tú vas de compras y te pasan la mano, ya está, te lo deducen de la cuenta bancaria y no hace falta ni papel moneda. En Suecia, hoy en día, por ejemplo, el 3% del dinero que circula es ya magnético, con la tarjeta de crédito o a través del chip. Ya no están eliminando el papel. En Estados Unidos, si tú eres cristiano, ya no puedes ser piloto de avión. Porque ya están viendo, el gobierno dice, como venga el rapto y hay un cristiano pilotando un avión, el avión se nos cae. Así que ya hoy en día, si tú eres cristiano, allí no puedes pilotar un avión. En Australia, si tú trabajas en el banco, tienes que tener el microchip implantado, si no, no puedes trabajar en un banco. Y tú vas mirando países por países y es algo que se está implantando. Y claro, y tú te encuentras con un texto así y dices, ¡hala! Esta es la marca de la bestia. Es el camino hacia ello. Nos estamos acercando. Se está creando la globalización. Se está abriendo el paso para que justamente el anticristo y el falso profeta van a reunir los pocos hilos que quedan pendientes para poder controlar absolutamente el mundo entero. Entonces, el 666 es el 6. ¿Qué representa? ¿Qué representa el 6? El hombre, nuestra humanidad. ¿En qué día fue creado el hombre? En el 6º día. Entonces, el 6 a la potencia, lo subes a su potencia, porque el simbolismo que tenemos aquí, los números en el Apocalipsis, pues nos representa justamente el hombre que quiere ser igual a Dios. Eso es. Lo que vimos en el Génesis, que le dijo la serpiente a Adán y a Eva. Que podían ser dioses, que podían ser igual a Dios, sabiendo lo que es el bien y el mal. Muy bien, pues si nos vamos, es que hay tanta cosa, siempre voy contra reloj. Vamos a Daniel 3, justo aquí un detalle. Sabiendo que en la Biblia no hay casualidades, que si hay detalles mencionados es por algo. El rey Nabucodonosor, cuando vimos la estatua de Nabucodonosor, vamos a ver, ¿tú dónde estás? A ver, que me lo he perdido. Daniel, ¿dónde estás? Vale, bueno, pues Nabucodonosor hizo construir esta torre, esta estatua, y tenía una altura de 60 codos y tenía una anchura de 6 codos, donde ya desde el Antiguo Testamento vemos la representación del 6 que se está profiriendo ahí, desde Babilonia. ¿Por qué? Porque en esa estatua, ¿qué es lo que quería representar Nabucodonosor? Que él era Dios. ¿Qué era lo que exigía Nabucodonosor? Que se le adore. Entonces representa justamente esta humanidad mezclada con el paganismo y con la idolatría, donde exige el ser humano el ser adorado como si fuera Dios. Eso es lo que realmente representa el 666. Es el estado del corazón del hombre que quiere ser adorado por los demás y él mismo ser como Dios. Y eso pues lo vemos varias veces repetido en la Biblia y también pues en la historia de la humanidad. Vemos, por ejemplo, bajo el mando del Tercer Reich de Hitler, él consiguió que tanto científicos, intelectuales, le siguieran toda Alemania. Se creyeron que él iba a aportar el reinado milenial de Alemania. Entonces, si solo él fue capaz de lavar el cerebro a toda una nación, imagínate cuando venga el falso profeta y el anticristo, donde van a recibir toda la sabiduría del diablo, pues van a tener una capacidad multiplicada.
y van a ser capaces de hacer que absolutamente el mundo entero los siga a una. Luego dice que va a fabricar una imagen que recibe aliento. Y claro, eso es un misterio. Aquí en el dibujo pues, se representó en este audiovisual como si fuera una estatua y que empezara a moverse y a tener aliento, pero en el original significa la representación del anticristo impresa en un colgante, en un medallón. Es como si la marca de la bestia estará ligada con los poderes demoníacos. Porque hasta ahora en el mundo se está hablando de que la marca del anticristo, la marca de la bestia es el microchip. Pero ahí solo nos paramos a ver el aspecto tecnológico, humano, hasta dónde hemos sido capaces de llegar. Pero cuando se imponga esto a la humanidad, que el falso profeta y el anticristo lo impongan, habrá un poder demoníaco añadido que estará ahí. ¿Y qué es lo que hará? Incapacitará a las personas el recibir a Cristo. Incapacitará a las personas el buscar de Dios. Por eso está escrito que todo aquel que recibe la marca ya no podrá jamás volverse atrás ni decidir seguir a Dios, porque ya estará como poseído, porque tendrá sobre él la marca de parte del al aceptar ese medallón o esa marca, significa que ya es propiedad del diablo, lo ha aceptado y con todas sus consecuencias. Entonces le da acceso al mismo demonio manipular su mente, sus emociones y su voluntad. Y por eso ya no tendrá la capacidad de buscar a Dios por su propia cuenta. En Apocalipsis 9, versículo 20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, lo vimos hace algunas veces, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a quienes, a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Era un poco para dar base a lo que acabo de decir. Es decir, que cuando ya uno dijo sí al anticristo, ya no tendrá la capacidad de arrepentirse. Será imposible. Esta situación pues la tenemos con el mismo faraón, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando fue Moisés a hablar al faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo, déjalos ir. Y dijo que no. Y una y otra, y han habido plagas y plagas, hasta 10 plagas. Y está escrito que Dios endureció el corazón de Faraón, es decir, que ya no tenía él ni la capacidad de poder buscar de Dios. Como que la gracia sobre su vida desapareció. Es decir, que todo el mundo tiene un tiempo en la vida donde la gracia de Dios está ahí, donde tiene la capacidad de arrepentirse y de buscar a Dios, pero llegará un momento donde esa gracia desaparece y ya es imposible poder buscar a Dios. Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Aquí en Zacarías, nos vamos a Zacarías 13, está en el Antiguo Testamento. Prefiero ir cogiendo textos. Zacarías 13 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. Es decir, en el periodo de la tribulación, la nación de Israel volverá a Dios, buscará a Dios con todo su corazón. Y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Es decir, que con los falsos profetas está ligado el espíritu de inmundicia. Va todo unido. Un falso profeta necesita de la ayuda de los malos espíritus
para poder influenciar a las multitudes, para poder cegar el entendimiento de las multitudes. No es por su saber hablar, no es por su carisma que lo va a conseguir, sino que siempre será con la ayuda de los mismos demonios. Pues cuando llegue ese tiempo donde Cristo venga a instaurar su reinado sobre la tierra, Él mismo se encargará de barrer y de quitar todo eso de encima. Y hay otro texto interesante en 1 Corintios, cuando partimos el pan, cuando participamos de la Santa Cena, capítulo 10, 1 Corintios 10, versículos 20 al 22, nos dice lo siguiente: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y aquí habla a los cristianos: y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aquí nos da a entender que cada vez que hay una liturgia eclesiástica que se está realizando, el mundo espiritual se mueve, hay cosas que pasan. Y aquí lo que nos está diciendo, que si participamos de la Santa Cena de forma ilegítima, donde no estamos en condiciones delante de Dios o de los hermanos, estamos dando permiso a los demonios de entrometerse en nuestra vida. Vamos a empeorar nuestra condición espiritual. Los de Corintio, la iglesia de Corinto, muchos de ellos morían porque no participaban de la mesa del Señor en condiciones. Por eso Pablo les decía que muchos de ellos ya dormían, es decir, no perdían su salvación, pero por haber abusado en la participación de la Santa Cena, por la condición en la cual ellos estaban, Dios mismo los quitaba del mapa. ¿Por qué? Porque les damos permiso, no puedo participar de la Santa Cena y mantener rencor en mi corazón o contra alguien o no estar en condiciones delante de Dios. Estoy dando permiso a los demonios obrar en mi vida. Por eso hay que tener mucho cuidado y no tomar esto a la ligera. Entonces, ya estaba escrito que la marca de la bestia va a servir sobre todo pues a controlar la humanidad. Apocalipsis 14 será ya el próximo capítulo que nos tocará ver, el 14, pero hacemos un pequeño anticipo del versículo 9 al 12. Dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí tenéis el argumento claro, porque he oído a veces esa excusa. Bueno, a mí, si me vienen a meter la marca y me toca, pues nada, yo dejo que me metan la marca y luego salgo y me la quito. No será posible, será imposible. ¿Por qué? Porque hay una actividad demoníaca que ya habrá tomado posesión de ti. Digo bien, posesión. O sea, ya no serás ni tú, no serás persona, ni serás tú que va a reflexionar, ni pensar, y mucho menos buscar a Dios por tu propia voluntad. Así que el ser humano jamás podrá ser como Dios. Esa es la búsqueda que ha querido siempre el ser humano. Pues estaba en Daniel 3, donde ahí están las medidas de la estatua. Pero bueno, ya se nos fue el tiempo. Me voy a Ezequiel. Tranquilos que ya nos falta poco. Y acabamos. Ezequiel 9, versículos 4 al 6, dice: y le dijo Jehová: pasa
por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. Esto es Dios quien lo dice, no es el diablo. Dios dice, pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Vemos aquí la otra contraparte. Dios también tiene sellados a los suyos. Él dice que también los tiene marcados en la frente. Y Él mismo, antes de juzgar al mundo, va a juzgar su iglesia. Antes de juzgar a la humanidad, primero viene a hacer limpieza a su pueblo, a su casa. Y aquí le dice a sus ángeles, id y hacer limpieza, porque en mi casa yo no quiero esa mezcla. Él lo va a hacer. Es Él mismo que lo va a hacer. No hará falta que humanamente se haga esa obra. Dice, yo sé los que son míos, están marcados. O sea, los ángeles saben quiénes son de Dios y quiénes no son, y que igual asisten a las iglesias. Y Dios dice, a los que no son, quitarlos de encima, separarlos. Él separará la cizaña del trigo. En Lucas, último versículo. Conocemos la historia del rico necio, que había amontonado un montón de pasta, y dijo, alma mía, ya has acumulado bastante, ahora descansa, reposa, y no te preocupes. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Vienen. ¿Quiénes son los que vienen a pedirle a Dios el alma de las personas? Son los demonios. Son los demonios que se acercan a Dios y dicen, yo quiero esa alma. Y Él y Dios, pues si no ve el problema, dice, este total jamás me va a aceptar. No hay problema, podéis llevarlos. Van y se lo llevan. Dice, esta noche vienen a pedir tu alma. Es verdad que Dios es el dueño de la vida y de la muerte, pero Él da permiso para que el mismo diablo, los mismos demonios vayan y acaben con la vida de quien sea. Y por eso en la Biblia dice, hoy es el día de gracia, hoy es el día de salvación. A veces uno piensa que tiene toda la vida para reaccionar, para ponerse a cuentas con Dios, pero espero, si aún no has hecho las paces con Dios, que no reclamen tu alma, que no vayan delante de Dios y digan, mira, yo quiero el alma de tal, porque siento que pronto te va a aceptar y prefiero me lo llevo antes, y así se le acabó el tiempo. Y puede que Dios le dé el permiso. Y llama a esas personas necias. Necias, ¿quiénes? Aquellos que entienden y comprenden todo el consejo de Dios, pero que retrasan su decisión. Todos aquellos que comprenden perfectamente qué es lo que está en juego, pero aún pues están jugando a la lotería, diciendo, bueno, ya tendré tiempo, ya algún día. Pero o vienen a reclamar tu alma, o incluso la gracia de Dios se aparta de tu vida y ya te endureces automáticamente y ya no tendrás ni posibilidad de acercarte a Dios ni de buscarlo. Hoy en día es fácil aceptar a Dios, pero vendrán esos tiempos en este planeta cuando ya no esté la iglesia presente, cuando haya una dictadura a nivel mundial, cuando haya una religión mundial, será muy, muy difícil aceptar a Dios. Los que lo acepten les costará su propia vida, serán decapitados y serán miles de millones de personas que tomarán ese paso de fe, que entenderán las verdades de la palabra y que a lo mejor lo oyeron antes de que la iglesia sea arrebatada. Pero si quieres evitar de pasar por eso, ponte a cuentas con Dios, pon tu vida en orden con Dios. No dejes pasar el tiempo. ¿Quiénes de nosotros podemos asegurar que mañana nos vamos a levantar y despertar? Ninguno. El mañana no nos pertenece.
Solo Dios conoce y sabe cuál es nuestro futuro. Ponte a cuentas con Dios. El Señor te bendiga.